Estamos en calor. Qué hermosos cantos. Gracias a Dios por permitirnos cantarle. Siempre tenemos que tener presente, hermanos, que no le cantamos a un Dios muerto, que es al Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso, el cual es un privilegio, el cual Dios nos da de postrarnos ante Él, venir y cantarle. Que nunca se nos olvide eso. Y como hablábamos la semana pasada, que Dios se agrade de nuestras ofrendas, de lo que a Él le ofrecemos, que venga de un corazón limpio. Que siempre nos preguntamos al terminar los cantos, ¿será que Dios recibió la ofrenda que hoy le traje? Siempre tiene que estar presente eso en nosotros, en nuestros corazones. Porque no es solamente cantar por cantarle, lo hemos dicho, las voces bien acomodadas, las notas, todo eso, sino de dónde viene. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la intención? ¿Por qué le cantamos a Él? Siempre tenemos que preguntarnos en eso. Y gracias a Dios que pues, nos permite volvernos a ver, aunque algunos no están por causa de la enfermedad. Sabemos que mientras estemos aquí, vamos a pasar por enfermedades, todo eso. Unos van a estar, otros no. Bueno, pero pues gracias a Dios que hoy nos permite pues estar aquí. Y pues siempre el Señor nos consuela de que un día todo esto terminará. Que aunque aquí sufrimos, pasamos dolencias, enfermedades, todas estas cosas, pero un día todo esto terminará. Lo que tenemos que asegurarnos, y eso sí tenemos que estar el 100% seguros, de que al partir de aquí vamos con Él. De que al partir de aquí vamos con Él, porque si no, ese sufrimiento y todo lo que pasemos aquí no va a ser comparado con el infierno. Es triste decirlo, pero el que no reconoce a Cristo como su Salvador mientras estemos aquí, ese es el destino que le espera. Ese es el destino que le espera el infierno. Y el que vive confiado en Dios, que ha reconocido que solamente a través de Jesucristo, que Él es el único camino, que Él es la única verdad y la vida eterna, le espera lo más hermoso. Lo más hermoso y lo más maravilloso, donde va a terminar todo dolor, toda tristeza, toda lágrima, todo eso terminará allí. Pero quizá muchos se fueron del tema que viene, que quizá muchos va a ser un triste final. Va a ser un triste final. Y lo hemos dicho no por falta de predicaciones y todo eso, no. No es por falta de eso. Es simplemente a veces por la dureza del corazón. Y muchos dicen, yo ya lo sé, simplemente no quiero obedecer. Bueno, pues lo siento. Y yo no quisiera estar en ese lugar ese día. Yo no quisiera estar ahí. Usted sí quiere estar ahí. Usted quisiera estar, anhela eso. Anhela estar allí, que Dios le diga, ¿sabes qué? No te conozco. No sé quién eres. Anhela estar allí. Y entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos para arreglar cuentas con Dios? ¿Por qué no empezamos hoy? ¿Por qué no empezamos a cambiar y vivir una vida completamente entregada a Dios? ¿Qué nos lo impide? ¿Qué nos detiene? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. La semana pasada estamos viendo, son dos temas, nos desviamos un poquito de la serie del Sermón del Monte. Son dos temas que el Señor nos dio entre en medio de esto antes de que lleguemos a un triste final. Porque puede ser, hermanos, a veces pensamos que tenemos el tiempo muy largo. Pensamos que quizá pues de aquí a 30, 40 años o 50 años más moriremos. Pero el tema está en camino, el que viene el triste final. Puede ser que muchos no alcancemos a llegar ahí. Puede ser que muchos no alcancemos a llegar a ese día, que es el próximo domingo cuando se va a exponer ese tema. Pero puede ser que muchos para el próximo domingo ya no estemos. Entonces tenemos que estar 100% seguros que al partir de aquí, que el día que muramos vamos con el Señor. Que no solamente por estar aquí, que no solamente por venir cada 8 días a los servicios o quizá también los viernes y todo eso, no, que sea una relación completamente con Dios, que hemos reconocido y que hemos nacido de nuevo, que no solamente pensemos, porque yo sé que al morir yo voy con Cristo porque me congrego. Muchos piensan así,
Muchos piensan así, pueden estar aquí, pero lejos de Dios. Sus corazones lejos de Dios. Y estamos viendo este tema de la ofrenda que Dios recibe. El domingo pasado estuvimos viendo la ofrenda que Dios recibe, parte 1. Pero estuvimos viendo la ofrenda de Caín. Estamos viendo la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. La ofrenda de Caín, que él trajo ofrenda ante Dios. Pero simplemente Dios le dijo, ¿sabes qué? No me agradas tú, ni tu ofrenda que me traes. Estuvimos viendo todos estos temas de cómo el pueblo de Israel llegó a ofrecer lo peor, lo más despreciable, lo que para ellos ya no podían vender ni podían negociarlo por ahí. Venían y se lo traían ante Dios. Imagínense, trayéndole lo más despreciable ante el Todopoderoso, ante aquel que se merece lo mejor. Y muchas de las veces estamos nosotros, pensando que Dios se va a agradar de nuestras vidas, unas vidas sucias, ofreciéndole a Dios lo más despreciable, una ofrenda sucia, manchada, queriendo vivir como yo quiero, haciendo lo que yo quiero, pero así es mi Dios, es mi Señor. Y como dijo allí en Malaquías, si me llama Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está? Entonces hoy vamos a estar viendo la ofrenda de Abel. Fíjense, los dos fueron y presentaron la ofrenda ante Dios. Yo creo que Caín no esperaba que su ofrenda fuera rechazada. No, él esperaba que su ofrenda fuera recibida por Dios. Pero se llevó la gran sorpresa cuando Dios le dijo, ¿sabes qué? No me agradas tú ni lo que hoy me traes. Ninguna de las dos cosas. ¿Por qué? Porque él vive una vida sucia. Lo dice Primera de Juan. Lo dice Primera de Juan porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas, y dice, ¿por qué causa mató a Abel? Porque sus obras eran malas. Entonces hoy vamos a estar viendo la ofrenda de Abel. Vaya a Génesis 4. Génesis 4 del 3 al 8. Hoy solo vamos a estar viendo en el verso 4, ya vimos el resto, lo vimos la semana pasada, hoy solo nos vamos a estar enfocando en el verso 4. ¿Lo tienen? Ok, dice así, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Fíjese, Abel, llegó el momento cuando Caín trajo la ofrenda a Dios, se la presentó, fue rechazada, pero también Abel llegó trajo su ofrenda. Estuvimos explicando, uno se dedicó a labrar el campo, el otro se dedicó a ser pastor de ovejas. Llegó el momento en que Abel trajo también su ofrenda ante Dios. Trajo su ofrenda, pero fíjese lo más hermoso y maravilloso de todo aquí. Que cuando Abel presentó la ofrenda ante Dios, la miró con agrado. Miró con agrado no solamente su ofrenda, lo que él le traía, el cabrito más gordo, de lo mejor, del que no estaba lisiado, del que no estaba quebrado de su pie, del que no estaba ciego, del que no estaba sarnoso, sino que le trajo lo mejor ante el Señor. Le trajo de lo mejor de su rebaño. Fíjese lo más hermoso de todo, cuando la presentó ante Dios y que Dios le dijo, ¿sabes qué? He aceptado tu ofrenda. Te he aceptado a ti y también tu ofrenda. Eso esperamos todos, ¿no? Que Dios nos diga eso, ¿sabes qué? He aceptado como eres. Tu forma de vivir me agrada. Me agrada como eres. Antes eras así, pero ahora has cambiado. Eres totalmente diferente. Aunque no alcanzamos, aquí no vamos a alcanzar perfección. De eso olvidémonos de perfección, de que nunca más fallaremos, no, hermanos. Mientras estemos aquí, no. Pero cada día tenemos que ir avanzando hacia adelante. Es como una escalera. Usted no se va a caer en el primer escalón todo el tiempo. No se va a caer en ese escalón siempre. Tiene que ir avanzando y avanzando cada día. No nos podemos quedar allí. Entonces Dios espera que nuestras vidas sean cada día diferentes. No podemos decir es que yo he nacido de nuevo, pero tengo las mismas costumbres de antes.
No podemos decir es que yo me convertí hace 20 años, pero sigo lo mismo. Sigo teniendo las mismas luchas de las que luchaba antes. Ya tendríamos que haber salido de allí. Ya tendríamos que haber avanzado hacia adelante. Lo explicamos el domingo pasado cuando hablamos de ofrenda. Lo primero que se nos viene a nuestra mente es dinero. Dinero, dinero, dinero. Pero Dios está más agradado en nuestra forma de vivir. Porque de ahí se desprende todo lo demás. Si nuestra vida está sucia, ¿cuándo aceptará lo que le vamos a ofrecer ante Dios? $20 allí. Serán rechazados. Serán rechazados. Entonces, tenemos que presentarnos nosotros mismos como ofrenda agradable a Dios. Nuestra propia vida. Nuestra propia vida, ¿cómo somos? Imagínense a Abel, un hombre justo. Dice que alcanzó a ser justo por la fe en Cristo. Por la fe en Él. Entonces, Abel sabía que no llevaba una ofrenda solamente al gobernador, que no llevaba una ofrenda ante el gobernante, que no llevaba una ofrenda ante el vecino, que no llevaba una ofrenda ante los conocidos, sino que era para el Dios Todopoderoso, al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores, ante Él. Nosotros no podemos venir ante el Señor pensando que bueno, pues simplemente es una ofrenda con una vida sucia, yo hacer lo que yo quiera, lo que a mí se me antoje, querer vivir sin ley de Dios, querer vivir pensando que soy de Dios, pero lejos de Dios, y pensando que Dios recibirá mis ofrendas. Cada vez que nosotros le cantamos, hermanos, debemos de tener en nuestra mente y estar conscientes que es al Dios Todopoderoso, que es al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Qué alegría, imagínense, cuando nosotros le cantamos a Dios. Es algo maravilloso que Dios nos permite cantarle a Él. Si usted no lo ve como algo, si simplemente lo ve como algo pues normal, como decir es que ya para mí es una costumbre de cada 8 días cantarle y eso, está muy mal. Porque no meditaba a quién le canta. Al Señor, al Todopoderoso. Imagínense el privilegio que Dios nos da. Que Dios nos da de poder platicar con Él, poder orar con Él, platicar con Él, de decirle todo lo que sentimos. Ante el Señor, el Todopoderoso. Cuando ayunamos para Él, a veces es algo maravilloso que a veces lo hacemos sin, como que ay, nomás ahí se va, ahí se va, sin meditar a quién lo estamos haciendo. Cuando nosotros tenemos eso y estamos conscientes a quién le cantamos, a quién le ofrendamos, a quién oramos, tenemos que ofrecer lo mejor de nuestras vidas. Lo mejor de nuestras vidas. Y eso es lo que tenía consciente Abel. No así Caín. No así Caín. Abel estaba consciente que su ofrenda iba ante el Dios Todopoderoso. Por eso él escogió de lo mejor. Fíjense lo que dice en el verso 4. Y Abel dice también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más despreciable, de lo más gordo de lo más hermoso, de lo más maravilloso, de lo mejor de su rebaño fue lo que llevó ante Dios. Él no anduvo diciendo, bueno, es que este ya no me sirve y este es el que voy a llevar ante Dios. No. Él sabía que Dios no aceptaría una ofrenda de lo peor. Él sabía que Dios aceptaba solamente ofrendas de lo mejor y de lo más puro. Y él sabía y él estaba consciente de eso. Y dice, Abel confiaba en Dios y sabía quién era Dios. Abel confiaba en Dios y sabía quién era Dios. Entonces, vaya a Hebreos 11:4. Vamos a ver un pasaje muy hermoso de la vida de Abel. Hebreos 11:4. ¿Lo tiene? Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo,
dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por él. Aún muerto, ¿cuántos años hace que murió él? Aún nosotros seguimos hablando de él. Seguimos hablando de la ofrenda que Dios aceptó. Dice, por la fe, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué es la fe? Ya lo han explicado muchos los hermanos. ¿Qué es fe? Creerle a Dios, ¿no? Va en creer y obediencia, las dos cosas. Creer y obedecer a Dios. Entonces fíjese, Caín por la fe ofreció, o vamos a ponerlo así, creyó y obedeció a Dios. Creyó y obedeció a Dios. No así Caín. Aún después de tantos años, aún seguimos, fíjese, nosotros aquí, ahorita viendo el gran y hermoso y maravilloso testimonio de Dios. ¿Cómo nos gustaría, simplemente así hermanos, cómo nos gustaría a nosotros que nos recordaran un día? Como el hombre justo que vivió una vida entregada a Dios, que se mantuvo puro y santo para Dios, que no alcanzó perfección, pero que sí se esforzó cada día por agradar a Dios. Que cuando cantaba mirábamos que venía de un corazón limpio por su forma de ser, por sus frutos de Cristo, o totalmente al revés. O podemos recordar a decir, bueno, es que aquí se congregaba, pero su vida pues ahí vivía así nomás, como que de él decía y pensaba que era de Dios, pero sus frutos eran totalmente diferentes. Sus frutos eran totalmente diferentes, que simplemente creía que por estar aquí, que por congregarse, que por traer ofrendas ante el Señor, él pensaba que era salvo. Pero su vida decía totalmente lo contrario. Su vida hablaba totalmente lo contrario de lo que Dios dice que tienen que ser sus hijos. ¿Cómo nos gustaría que nos recordaran un día los que vienen atrás? Los que vienen atrás que dijeran, este hermano, vimos que sí en realidad vivió lo que decía ser. Y dirán los jóvenes, yo quisiera ser como él. Quisiera ser como él, que con luchas, con pruebas, con dolores y todo, pero siempre glorificó el nombre de Dios. ¿Querrán recordarnos así un día? Bueno, si hasta aquí no lo hemos hecho, podemos cambiar el rumbo de nuestra historia todavía. Todavía tenemos vida. Si tenemos vida, tenemos esperanza. Aún si estamos con vida hoy, podemos cambiar el rumbo de nuestras vidas. Cuando nos damos cuenta y reconocemos que estamos equivocados, nos damos la media vuelta y continuamos ahora. Pero podemos terminar toda la carrera. Podemos terminar toda la carrera que nos resta por delante y vivir una vida liviana. Una vida como que, pues, me la sigo llevando así. Por ahí hay un dichito que dice, ni muy, ni tanta. Ahí nomás un poquito. No. Es mejor bien entregado a Dios o no ser nada. ¿Por qué? Porque Dios jamás se va a agradar de alguien que piense que está a la mitad. Si eres de Dios, es de Dios. Y si eres del mundo, es del mundo. No solamente aunque estés aquí, pero simplemente puedes estar engañado pensando que eres de Dios. Y sus obras del mundo. Todo totalmente carnal, mundano. Tiene que haber una evidencia cuando dice yo no soy de Dios. Tiene que haber. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Es notorio cuando alguien anda mal. Se puede ver. No hay forma de ocultarlo. Aunque diga yo soy cristiano, pero su forma de ser lo relata que no. Su forma de ser dice totalmente lo contrario. Entonces muchos piensan que al ofrecer, fíjese, la ofrenda, muchos piensan de esta manera, que Dios recibió la ofrenda de Abel simplemente porque era un cabrito. Muchos piensan eso, de esa manera. Y otros piensan que Dios rechazó la ofrenda de Caín porque era del fruto del campo. Que era más preciable un cabrito que el fruto del campo. No tiene nada que ver eso.
¿Saben dónde está el problema? En las vidas de ellos. No en el sacrificio que llevaron ante Dios, no. El problema estaba donde está la raíz del problema. La raíz del problema estaba en sus vidas. La Biblia dice que Caín era un hombre malo. Y la Biblia dice que Abel era un hombre que por la fe, dice, alcanzó que fue justo. Entonces ahí está la gran diferencia. Ahí está la gran diferencia. Entonces, Dios solamente recibirá las ofrendas que vienen de un corazón limpio, de aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Solamente aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Esto es el nuevo nacimiento. Haber nacido de nuevo. Si algunos, sean jóvenes, sean adultos, no han nacido de nuevo, Dios jamás recibirá sus ofrendas. No, jamás. Es solamente a través de Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo el cual Dios se va a agradar de nuestras ofrendas, de lo que le traemos. Sin Cristo, no. Es triste decirlo, pero es así. Entonces, jóvenes y adultos, si alguno no ha arreglado cuentas con Dios, no ha nacido de nuevo, así pueda cantar. Y cante de lo más hermoso y más maravilloso. Y así pueda traer $20 ahí, o 30, o 40, o 50. O así pueda orar. O así pueda hacer tantas cosas que dice es para Dios. Lo puede decir. Pero si no han nacido de nuevo, todo lo que hace es simplemente en vano. Porque Dios jamás se agradará de eso. No. Si lo que nosotros hacemos cuando le traemos ofrendas, cuando le cantamos y todo eso es a través de Cristo. A través de Jesucristo que Dios acepta nuestras ofrendas. No es porque nosotros seamos buenos, ¿sí? Es porque es a través de Jesucristo todo. Todo es a través de Jesucristo. Entonces, si alguno no ha nacido de nuevo, Dios jamás aceptará ninguna cosa que venga de nosotros si no hemos nacido de nuevo. Ninguna. Hay congregaciones llenas de actos religiosos donde, fíjense, donde ellos simplemente por actos religiosos y esto y lo otro, simplemente porque cantas bonito o esto o lo otro, simplemente te ponen a veces hasta cantar al frente. Simplemente por eso, actos religiosos. Porque simplemente ven que tienes talento. Porque ven que tienes talento allí y simplemente sin siquiera indagar si has nacido de nuevo. Si has nacido de nuevo simplemente porque cantan bien. Y los ponen y los pasan hasta el frente. Pero jamás les dicen, ¿sabes qué? Tu forma de vivir no concuerda con lo que dice la Biblia. No. Solamente nomás porque le ven talento allí. O simplemente porque quieren ver la cuenta aumentar. Y dicen, ustedes pueden ofrendar, pueden traer todo de lo que quieran. Pero jamás les dicen, ¿sabes qué? Si tu vida no concuerda con la Biblia, de embalde echas allí. De embalde lo haces. De embalde cantas aquí. De embalde sirves, de embalde tocas aquí enfrente. Si no tienes un corazón limpio. En esa congregación está lleno. Está lleno. Pero estos temas jamás se tocan aquí. Estos temas ya no se tocan en las congregaciones. Simplemente se toca el amor de Cristo, el de Dios es amor. Y te acepta así, tal y tal como eres. Necesitas nacer de nuevo. Si el que no ha nacido de nuevo, Dios jamás se agradará de eso. Entonces, estas congregaciones, simplemente por ver números y por ver llenas las congregaciones, que no importa cómo estén sus vidas, hacen lo que hacen y viven unas vidas sucias delante de Dios, y aún así dice, son hermanos en Cristo. Tiene que haber totalmente diferencia. Si has nacido de nuevo, así sean jóvenes, si nacieron la semana pasada, tiene que haber una evidencia de que son de Cristo. Tiene que haber evidencias. No pueden decir, yo he nacido de nuevo, pero sus mismas vidas, practicando las mismas cosas. Aquí una cosa y saliendo de esa puerta, entregados al pecado.
hablando allá afuera como quieren, pero aquí nos vamos a restringir un poco. Pero saliendo de esa puerta hacia afuera, la misma vida de siempre. Una vida mundana, una vida entregada al mundo, una vida que no concuerda, que dice simplemente aquí una cosa y afuera otra, ¿no? Sea donde sea, si somos de Cristo, tenemos que representar a Cristo donde vamos. No podemos ser una cosa aquí y fuera de aquí, saliendo de esta puerta, ser otra. No. Aún sea en el trabajo, sea, donde vayamos, recordemos y tenemos que tener presente siempre que Dios está ahí. Y que un día rendiremos cuentas ante Dios. Si simplemente estamos pensando que yo soy de Dios por estar aquí, bueno, pues muchos se llevarán la sorpresa ese día. Se llevarán la sorpresa que va a decir el Señor, sabes que estuviste allí, pero lejos de mí. Lejos de mí. Entonces estas congregaciones así son, pero se puede ver sus vidas que llevan. Sus vidas que llevan muestran totalmente lo diferente. Entonces debemos de ofrecer al Señor todo lo que nosotros somos, procurando que estemos limpios para que presentar una ofrenda ante Dios, que esa ofrenda sea agradable, que sea olor grato ante el Señor. Vaya a Romanos 12:1. ¿Lo tienen? Dice así Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, Pablo comienza con un ruego ante la iglesia diciéndoles, les ruego en las misericordias de Dios, les ruego que presenten su cuerpo vivo, santo y agradable al Señor. Porque como el cuerpo, dice, ¿cómo se presenta al pecado el cuerpo? ¿Cómo se puede, en este caso, podemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio al pecado, ¿no? Podemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio al pecado. Pero ahora quiere Dios, dice Pablo aquí, pero les ruego en las misericordias de Dios que así como presentaban sus cuerpos para iniquidad, para el pecado, ahora les ruego que lo presenten ante el Señor en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, fíjese, si vamos a... Vaya un poquito... creo que es Romanos 6. De un poquito hacia atrás, Romanos 6. Gracias, don Gabriel, porque no lo tengo aquí. Dice el 12, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos que mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco, ¿qué dice el 13? Ni tampoco presentéis vuestros cuerpos, nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Entonces, ¿cómo podemos presentar nuestros miembros al pecado? Muchas cosas las cuales se puede presentar nuestros miembros como instrumento de pecado. Entonces Pablo quería, fíjese lo que Pablo quería hacer en el caminar con el Señor. Hay momentos de descuidos, y el pecado no desaprovecha la oportunidad. El pecado siempre está al acecho. Entonces
Lo que Pablo aquí le está diciendo, les suplica, les ruego que no presenten sus miembros, sus cuerpos, como instrumento de iniquidad, como instrumentos al pecado. En esos momentos de descuido, Satanás no desaprovecha la oportunidad. Cuando a veces pensamos que estamos firmes, es cuando más propensos somos al pecado. Cuando pensamos que el pecado ya no puede otra vez esclavizarnos, es cuando estamos más propensos a pecar. A veces pensamos que se trata solamente de cosas, de decir, meterse con otro sexo opuesto. A veces pensamos que es por ahí. Solamente al usar nuestra lengua instrumento de pecado, al estar hablando, al no poder controlar nuestro miembro, este pequeñito que se llama lengua, al no poderlo controlar, lo estamos presentando como instrumento de pecado. A veces puede decir, es que eso es tan poquito, pero para Dios es pecado. Para nosotros puede ser algo pequeño, pero para Dios es pecado. Para Dios es pecado, simplemente unas cosas traen más consecuencia que las otras. Pero eso poquito lo puede hacer tan sucio que Dios no reciba sus ofrendas. Eso que le llama poquito. A eso que le llamamos poquito, jóvenes, que ahorita está de moda el cigarrillos eléctricos, que hasta le ponen ahí que no le causa nada, pero si usted le lee las letras más pequeñitas, va a ver las consecuencias que trae. Va a ver todas las consecuencias que traen. Pero dice ustedes, dicen, es que yo soy cristiano y aquí una cosa y allá afuera la otra, ya le puedo yo echar lo que sea allá afuera. No. Eso te va a ensuciar delante de Dios. Si eres de Dios, tú no tienes que dar ninguna oportunidad a presentar tus miembros al pecado. Nada. Ninguna oportunidad. Aunque digas es tan pequeño y es tan leve esto. No. Tú tienes que mantenerte limpio y puro para Dios. Y esto incluye exterior y interior. Todo. Aquí es lo que está diciendo Pablo en Romanos 12:1. Está hablando que nuestro cuerpo tiene que mantenerse puro y santo para Dios. Nosotros no podemos, muchos, fíjense, por ahí dicen que el alcohol no es malo. No, algo no es malo. Pero ¿para qué nos vamos a exponer nosotros a que dicen una copita? ¿Para qué? Nada, nosotros no tenemos que exponernos a esto. Se puede empezar con poquito y terminas con mucho. Así pasa con cualquier cosa o cualquier otra cosita cuando jovencitos en las escuelas, cuando vienen los demás y le dicen, sabes que tú puedes tocar a otra jovencita, puedes tocarla como quieras, es poquito, simplemente un besito por ahí nomás, leve. Cuando menos acuerdes, te fuiste mucho más lejos. Cuando menos acuerdes, va a decir, esta jovencita salió embarazada. Y era poquito, ¿no? Era poquito, ahora se convirtió en mucho. No, jóvenes, deben de mantenerse puros para el Señor. Puros y limpios. Para que Dios acepte sus ofrendas. Cuando estemos aquí, cuando le cantemos, para todo, cuando oremos al Señor, que Dios reciba nuestros cantos. Todo lo que le ofrecemos ante el Señor. Entonces Pablo comienza con ese ruego de no presentar nuestros cuerpos como instrumento del pecado. ¿Por qué? Porque es fácil. Es fácil volver a presentar los miembros al pecado. Es fácil. Entonces debemos de mantenernos nosotros puros en el cuerpo y en espíritu. En todo. En todo. No le podemos andar metiendo cosas al cuerpo que lo van a dañar. Como son cosas de cigarros, alcohol, todas estas cosas. Tenemos que procurarnos limpios para Dios. Es por eso que el Señor nos advierte que estemos despiertos y velando en contra del pecado. Nosotros tenemos que estar despiertos y velando. ¿Por qué? Porque el pecado ¿qué es lo que nos ensucia delante de Dios? ¿Qué será? ¿Será que cuando venimos de trabajar venimos bien sucios de la pintura, venimos sucios de insulación, de aceite, todo depende de las áreas donde nosotros trabajemos? ¿Eso será lo que nos hace ver sucios delante de Dios? ¿No?
Es el pecado. Es el pecado y esa es la causa y la razón por la cual Dios no se agrada de nuestras ofrendas. El pecado. Entonces nosotros tenemos que estar despiertos y velando en contra del pecado. De no permitir ninguna área de nuestras vidas de presentarla como instrumento al pecado. Nosotros tenemos que estar siempre despiertos. Nosotros debemos de presentarnos a nosotros mismos, y esto incluye interior y exterior, como ofrenda agradable ante el Señor. No podemos decir es que el cuerpo es una cosa, como decían los corintios por ahí. Como decían los corintios, el cuerpo se hizo para esta cosa. El cuerpo se hizo para esta cosa. Lo querían presentar como instrumento de pecado. Pero decían, bueno, el espíritu, entonces serviremos el espíritu a Dios, pero el cuerpo, haz lo que quieras con él. Haz lo que quieras con el cuerpo, que muchos por ahí te dicen, aprovechalo hoy que mañana se acaba. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con esos, de no presentar ninguna de nuestro cuerpo, ninguna área de nuestras vidas al pecado, sabiendo bien que eso es lo que nos ensucia delante de Dios. Sabiendo que cuando estamos en pecado, Dios jamás se agradará de nuestras vidas. No. Dios las mirará algo sucio, algo despreciable. Algo despreciable. Aunque pensemos que trayendo los $20 ahí estaremos bien con Dios. No. Lo primero son nuestras vidas. Lo primero, porque de ahí se desprende todo lo demás. De ahí se desprende lo que cantamos, cuando ayunamos, cuando traemos los $20 o $30 ahí. De ahí se desprende de nuestras vidas. Si estamos limpios delante de Dios, bueno, será algo que a Dios le agradará. Lo mirará con agrado. Pero si no, pasará lo que Caín. Dirá, ¿sabes qué? No me agradas tú, ni lo que hoy me trajiste. Ninguna de las dos cosas me agradarán. Entonces debemos, fíjese, lo que debemos de hacer aquí, lo que dice en el 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hermanos, ¿cuánto anhelamos la santidad de Dios en nuestras vidas? ¿La anhelamos? Debemos de anhelar la santidad de Dios en nuestras vidas. Cada día ser más santos para Dios. Santificarnos cada día más. Cada día. Esto no significa que cada mes. No significa que por allá de vez en cuando. No. Esto significa que todos los días, cada vez que cuando nos analizamos a la luz de la Biblia y Dios nos dice, nos muestra algo por ahí que dice, ¿sabes qué? Esta actitud no me agrada. Esto tampoco. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Santificarnos, ¿no? Desecharlo. Tenemos que deshacernos de lo que a Dios no le agrada. Cada día. Entonces debemos de anhelar la santidad de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Porque Dios es santo. Entonces es lo que tenemos que hacer, anhelar. ¿Por qué? Porque muchos desean, fíjese, estar con Cristo un día. ¿Quién lo desea? Yo creo que todos, ¿no? Todos anhelamos estar con Cristo un día. O si yo le preguntara aquí, ¿ustedes anhelan estar en el infierno? Van a decir que no. Entonces todos anhelamos estar con Cristo un día. Fíjese, pero hay algo aquí. Pero no todos anhelan la santidad de Dios. Todos anhelamos estar con Cristo, pero no todos anhelamos la santidad. Si anhelamos estar con Cristo, comienza aquí. Comienza aquí con anhelar la santidad de Dios. Y recordemos que Dios no tiene parte con el pecado. Nada, cero. Dios no tiene parte con el pecado. Entonces, ¿cómo yo voy a tener una relación íntima con el pecado? Si somos de Dios. Si somos de Dios y anhelamos la santidad de Dios, ¿cómo nosotros podemos tener parte con el pecado? ¿Cómo? No podemos tener parte con el pecado, no podemos tener amistad con el pecado. No. Es algo que no tenemos que hacer. Pero bueno, entonces muchos anhelan estar con Cristo, pero no todos anhelan la santidad de Dios. Pero no todos, fíjese, quieren la autoridad de Dios en sus vidas.
Quieren estar con Cristo, pero no quieren la autoridad de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dice, sabes que si eres mi hijo, tienes que vivir así. Tienes que vivir así. Tienes que ser de esta manera. Tienes que deshacerte de esto. Tienes que deshacerte de esto otro. Esto no me gusta, esto no me agrada. Tienes que seguir avanzando. Tienes que seguir cambiando. Tienes que seguir santificándote cada día. Entonces muchos no quieren esa autoridad de Cristo en sus vidas. Quieren decir, yo pertenezco a Cristo, pero yo quiero vivir, en otras palabras, sí, yo quiero vivir sin ley de Dios. Quiero ser de Dios, pero quiero vivir sin ley de Dios. Muchos, ¿eso sería fácil? ¿No sería fácil así? Estar con Dios un día y vivir aquí como yo quiero, como a mí se me da la gana, que como quiera al final, yo voy con Él. No es así, no es así de fácil. Entonces, muchos anhelan, pero fíjense, no quieren la autoridad de Dios. Quieren vivir como se les da la gana. Quieren vivir como se les da la gana, pero al final creyendo que son de Dios. Entonces nosotros debemos de anhelar la santidad de Dios. Vaya primera de Pedro. Primera de Pedro 1, 14 al 15. ¿Lo tienen? Dice así, como a hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como a hijos, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también santos en vosotros, ya está me perdí, sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. En alguna parte, en alguna área, donde a mí me guste, donde para mí se me hace más fácil, donde yo no tengo luchas, donde yo nunca he batallado. ¿No? Dice en toda, y esto significa todo, ¿no? Cuando dice todo es todo, es todo. En toda nuestra manera de vivir. Esto no se puede desconectar una cosa de la otra. Es en todo. Antes teníamos pensamientos diferentes, pero cuando Dios nos cambia, cuando Dios nos transforma, ahora es totalmente diferente. Si usted va y le pregunta a alguien que no ha nacido, o aquí se le puede preguntar a alguien que no ha nacido de nuevo, tú deseas y anhelas en tu corazón, con todo tu corazón, la santidad de Dios en tu vida. Algunos dicen que sí, pero su forma de vivir muestra lo contrario. Muestra lo contrario. Entonces los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia era totalmente diferente. Ahora en Cristo, cuando Dios nos dice sean santos porque yo soy santo, cuando Dios dice yo no recibo sus ofrendas porque vienen de una vida sucia, manchada, que a mí no me agrada, entonces uno dice, bueno, si Dios no recibe una vida sucia delante de Él, bueno, entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vivir en santidad para Él. Vivir en santidad y en santificación todos los días. Imagínense, Dios no tiene parte con el pecado. Entonces, si nosotros vivimos abrazados del pecado, ¿cómo podremos estar con Dios un día? ¿Cómo podríamos estar con Dios cargados de pecado? Haciendo mi voluntad aquí. Haciendo lo que yo quiero, lo que yo deseo. Lo que carne pecaminosa quiere. Tenemos que deshacernos de todo lo que a Dios no le agrada. Todo. Y esto significa todo a lo que a Dios no le agrada. Entonces debemos de anhelar la santidad de Dios en nuestras vidas. Lo debemos de anhelar. Dice, Dios se agrada cuando somos obedientes a Él, no solamente con palabras. No solamente con palabras, sino con hechos. Con hechos.
Por ejemplo, usted puede leer la historia de ahí en Primera de Samuel, de Saúl. ¿Se acuerdan cuando él ofreció sacrificio a Dios? Cuando Samuel le había dicho, ¿sabes qué? No lo ofrezcas hasta que yo venga. Hasta que yo venga, él era el indicado para ofrecer el sacrificio. Pero Saúl se adelantó cuando miró el problema que ya venían a invadirlos. Entonces él ofreció el sacrificio ante Dios. Lo ofreció, pero Dios lo despreció. Lo rechazó. Entonces dice, para mí es más agradable que se me obedezca, que haya obediencia. Imagínense nosotros como padres, que de pronto nuestros hijos sean totalmente desobedientes, que sean desobedientes en todo, que no le obedezcan para nada, pero que lo llenen de regalos, que les digo, oye papá, hoy te traje este regalo, hoy te traje otro, y todos los días un regalo y otro, pero una vida totalmente de desobediencia. ¿Usted se agradaría de los regalos simplemente? ¿Se agradaría? Le diría a su hijo, siendo sinceros hermanos, le diría a su hijo, me agrada, aunque tú eres totalmente desobediente, vives en desobediencia a mí, a Dios y por todas las áreas, pero me agradas tanto que veo con agrado lo que hoy me trajiste. Me agrada mucho lo que hoy me trajiste. Me agradó mucho. Le diría así a su hijo. O le diría, ¿sabes qué? Tú tienes que vivir una vida en obediencia para que pueda agradarme lo que hoy me trajiste. Aunque es buena tu intención de traerlo, es buena. Pero si tú vives en desobediencia, para nosotros como padres lo más mejor es que los hijos obedezcan a los padres. Que los obedezcan, que los honren, que los respeten. Que aunque no traigan el regalo, el padre se ve más complacido cuando hay obediencia. Cuando el padre le dice, oye, mi hijo, yo quiero que seas así, quiero que vivas así. Y que vemos que los hijos respetan eso, que obedecen. Ahí es donde está el contentamiento de los padres. Pero si no, imagínate que lo llenaran de regalos. Así puede estar Dios con nosotros. A veces pensamos que Dios está tan agradado por todo lo que hacemos. Por todo lo que hacemos y todo hasta le ponemos ahí, en tu nombre, Señor. En tu nombre, Señor, lo hice. ¿Sí? A veces así pensamos que Dios está bien agradado porque le cantamos, porque ofrendamos, porque oramos, porque ayunamos, porque hoy tuvimos un convivio con los hermanos, porque nos miramos por esto y por lo otro. Pensamos que podemos impresionar a Dios con eso. Y la obediencia lejos. Cuando Dios nos dice, ¿sabes qué? No me agrada tu actitud. No me agrada tu forma de ser. Pero yo creo que con un canto el Señor estará bien conmigo. Yo creo que con un canto, le di $20 la semana pasada y le doy 40. A lo mejor el Señor ya con esto estará bien conmigo. El Señor jamás se agradará de eso. Y esas son nuestras intenciones. Es a través y únicamente a través de Jesucristo. Solamente. Ya casi con los apuntes, ahora no se deben esperar. Vaya a Hebreos 13. Y 16. ¿Lo tienen? Ok, dice así. Salgamos pues afuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Hermanos, el mundo no le da vergüenza decir lo que es, ¿o sí? El mundo no se avergüenza de todo lo que hace. El mundo no se avergüenza del que roba. Cuando roban, cuando esto, el otro, muchos te dicen, me gano la vida robando, me gano la vida haciendo esto, me gano la vida, fíjese, otros dicen por ahí, con el propio cuerpo. No les da vergüenza decir lo que son.
Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de dar siempre alabanza a Dios. En todo lo que hablamos, en todo lo que hacemos. Que nunca nos avergoncemos de quiénes somos. De que nunca, fíjese lo que dice aquí el 14. Ya está, lo perdí. El 14, si alguien lo trae en otra versión lo puede leer. Dice, porque no tenemos, en el 15 digo, así que ofrezcamos a Dios siempre, a Dios, por medio de el sacrificio de alabanzas, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. No solamente con palabras, no solamente decir yo soy de Cristo, no solamente que sean palabras, que sean hechos, que en verdad. Aquí tiene unos dice, porque no tenemos aquí, no es el 15, ¿verdad? Por tanto, ofrezcamos continuamente, mediante el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. Fíjese, el mundo no le da vergüenza cantar sus cantos que cantan todos, pura suciedad, llenos de pecado, de todo. Ellos no se avergüenzan. Hermano, usted se pararía donde hay tanta gente y cantarle a Dios, Señor. En medio de ello, cantar cantos al Señor ahí. ¿Se pararían a hacerlo? ¿Ellos no les da pena? ¿No? Ellos no les da pena, pero solamente que no sean de labios, sino que nuestra propia vida refleje que somos de Dios. Que nuestra propia vida hable por delante de quién somos nosotros. Que no solamente sean palabras, que siempre en todo demos honra y gloria a Dios de lo que realmente somos. Donde quiera que vayamos. Que no aquí es fácil, ¿no? Aquí es fácil entre nosotros, pero por ejemplo los jovencitos en las escuelas, cuando les empiezan a preguntar, oye, ¿tú por qué eres diferente? Cuando les empiezan a preguntar, oye, ¿tú por qué ya no participas en lo que nosotros hacemos? Hacemos un grupito aquí y empezamos a hablar de tantas groserías y de todo esto. Cuando te empiezan a preguntar, ¿por qué ya no te juntas con nosotros? ¿Por qué ya no te unes a nosotros? ¿Por qué ya no eres igual a nosotros? ¿Qué contestan ahí? Ustedes deben decir, por la gracia de Dios. Solamente por la gracia de Dios que Él ha cambiado mi vida. Que Él me ha transformado y es por Él que ahora soy diferente. Que ahora ya no pienso lo que ustedes piensan. Solamente por gracia de Dios. Por la gracia de Dios es que ahora soy totalmente diferente. Que mis pensamientos eran igual que los suyos, pero ahora soy diferente. Pero no solamente con palabras, sino que sean con nuestra propia vida. Que nuestra propia vida hable de quiénes somos nosotros. Porque es fácil, ¿no? Con palabras. Es fácil decir yo soy cristiano. No cuesta, ¿o sí? No cuesta decir soy cristiano. Pero mostrar que somos cristianos. Mostrar que somos cristianos es otra cosa. Mostrar que somos de Dios es otra cosa. Negarnos a nosotros mismos es otra cosa. A simplemente decir es que yo ya no voy a hacer esto. No. Una cosa es la práctica y otra cosa es decir. Son dos cosas diferentes. Entonces nosotros debemos de dar alabanza a Dios en todo. Donde quiera que vayamos y donde quiera que andemos. No solamente aquí. Nosotros no somos cristianos de solamente estas cuatro paredes. No. Si somos hijos de Dios genuinos, es donde quiera que vayamos. Donde quiera que vayamos tenemos que ser los mismos. Entonces, hermanos, que nunca se nos olvide, a quién pertenecemos. Que nunca se nos olvide a quién pertenecemos y que jamás, o sea, que nunca se nos olvide a quién pertenecemos y que nunca se nos olvide esto, a quién presentamos nuestras ofrendas. Que nunca se nos olvide a quién presentamos nuestras ofrendas, porque Dios jamás recibirá ofrendas de un corazón sucio, de una vida que es una cosa aquí y otra cosa afuera. Que pensemos que aquí podemos ser una cosa y afuera ser otra. No, Dios jamás se agradará de alguien así. Jamás se agradará de alguien que aquí es una cosa y afuera es otra.
Si somos en el trabajo, seamos donde vayamos, tenemos que ser los mismos. Nosotros no podemos cambiar allá afuera. De decir es que hay una cosa es en la iglesia y otra cosa es en el trabajo. No. Donde quiera que estemos nosotros tenemos que ser los mismos. Entonces nunca se nos debe de olvidar que nuestra propia vida, todo lo que nosotros somos, tiene que ser una ofrenda agradable a Dios. Todo lo que somos. No podemos separar una cosa de la otra. No podemos solamente decir es que se trata de los $20 que echamos. Se trata solamente de los cantos, no. Todo tiene que ver en nuestra propia vida, lo que realmente somos. Que sea una ofrenda agradable a Dios. Que Dios nos mire con agrado en todo, no solamente unas cosas. Debemos de tener siempre presente que lo que ofrecemos a Dios debe de venir de un corazón limpio, puro, porque son para el Rey de Reyes y Señor de señores, y Él se merece lo mejor. Eso es lo que tenemos que tener siempre presente, que nunca se nos olvide eso, y que siempre veamos que como un privilegio el cual Dios nos da, de nos presentarnos nosotros mismos a través de Jesucristo como una ofrenda agradable a Él. Que siempre tengamos presentes que no podemos presentar nuestros miembros al pecado como instrumento del pecado. Todo lo que yo haga con mi cuerpo va a afectar. No podemos separar una cosa de la otra. No podemos decir es solamente en lo espiritual. Tu cuerpo habla mucho también. ¿Cómo presentamos nuestros miembros? ¿Los presentamos ante Dios como sacrificio vivo y agradable a Dios? ¿O como instrumento de pecado? Cada uno de nosotros sabe. Cada uno de nosotros sabe cómo está nuestra vida cuando venimos aquí a los servicios. Cuando le vamos a cantar, cuando vamos a ofrendar ahí, cada uno de nosotros sabe nuestras vidas delante de Dios. Es algo que nosotros mismos nos damos cuenta. Nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos la palabra de Dios, Dios nos dice, ¿sabes qué? Cuando nos pasa por el filtro y que no alcanzamos a entrar en el filtro, entonces ahí es donde Dios nos dice, ¿sabes que tú no alcanzas a entrar en este filtro y sabes por qué? No solamente no alcanzas a entrar, sino que Dios nos da la respuesta por qué. Por nuestras vidas. Entonces debemos de tener siempre y estar conscientes para quiénes van nuestras ofrendas. Que no son para el vecino, que no son para el presidente, que no son para alguien más, son para el Dios Todopoderoso, para el Rey de Reyes. Y con esto vamos a hacer, vaya a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 16. Lo voy a leer desde el 23, más que vamos a ir despacio. Que lo busquen todo. ¿Lo tienen? Pues dice, cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, cantad entre las gentes su gloria, entre todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová, digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de ti, de él, del poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra de vida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová, en la hermosura de su santidad. Temed en su presencia,
toda la tierra. Y el mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Y digan en las naciones, Jehová reina. Resuena el mar y su plenitud. Alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid, sálvanos, oh Dios, sálvanos, recógenos y líbranos de las naciones. Porque para que confesemos tu santo nombre, nos gloriamos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad en eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. Ahí, qué hermoso es esto, saber a quién le servimos. ¿Quién es Dios? El Dios el Todopoderoso. No es a un Dios muerto al cual nosotros venimos y ofrecemos ofrendas. Es al Dios del Todopoderoso. El Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Y el que tiene control de nuestras vidas. No es, hermanos, debemos de meditar en eso y pensar a quién le venimos, a quién no le apostamos, a quién le traemos ofrendas. Debemos de ofrecer lo mejor de nuestras vidas. Amén. Y se ponen de pie. Y esa es la ofrenda que Dios recibe. Una ofrenda que viene de un corazón limpio.